Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 18 minutos. Ya estamos conectados con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, y que le vemos a los tiempos y le vemos con un nuevo look. Casi no le reconozco a Juan Cristóbal Lloret. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan Cristóbal? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Gracias por el Está reconocible, le espacio. cuento. Es el efecto del aislamiento social. Creo que Bueno, usted también se ha dejado tener la barba. Algo, la verdad. Bueno, nos ha hecho cambiar algunas cosas este confinamiento, este aislamiento. Y claro, vamos a conversar justamente sobre ese tema y sus consecuencias y una serie de aprovechamientos que se ha hecho de la pandemia para, desde mi punto de vista, y le digo asambleísta, terminar de destruir el país. La verdad, terminar de destruir el país. Por ejemplo, la corrupción. Por ejemplo, aprobar una ley antihumana como la que ayer los legisladores volvieron a ratificar en su gran mayoría en su texto. Algunos de esos fueron vetados. Y segundo, pese a la pandemia, insistir en desaparecer a varios partidos políticos. El Contralor está pero empeñadísimo, creo que no puede dormir y quiere desaparecer a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, a Podemos y a otros dos partidos que realmente no me acuerdo bien el nombre. A ver, comencemos por este último tema. ¿Qué cree que está pasando, asambleísta? Ha planteado muy bien el escenario político, estimado Washington. Creo que son los temas que están en el tapete y que nos deben llamar a la reflexión a todos los ecuatorianos. O sea, yo veo cada vez con menos optimismo, digamos, un futuro a mediano y a corto plazo. No veo una salida desde el punto de vista económico. Eso acarrea una serie de factores, el factor social, el factor sanitario, y efectivamente no veo una luz al final del túnel, y mucho menos con lo que acaba de hacer el gobierno el día de ayer. Lo que vemos hoy del Contralor también nos llama la atención y quizás entraré por ahí. Por favor. Yo creo que hay una evidente desesperación del Contralor de la República que no tiene nada que ver en los temas electorales. Yo le pregunto, ¿en qué país del mundo un Contralor se tiene la facultad de decidir si es que un movimiento o un partido político tiene que concursar o puede participar o no puede participar? Bueno, o sea, ¿qué le estamos pasa, locos. ¿no? Definitivamente estamos locos. O sea, esa es una injerencia directa en otra función, en otro poder del Estado. Ese Contralor, creo que la desesperación, porque saben que los ciudadanos y los distintos actores y sectores políticos, pero sobre todo los ciudadanos, Washington, están contando las horas, los minutos, los segundos para que se acabe este gobierno. Y eso le hace tener un pánico enorme al Contralor. Tanto es así que en su desesperación busca por todos los medios habidos y si no inventados para poder bloquear a la participación de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque saben que la Revolución Ciudadana tiene una de las primeras opciones electorales con miras al proceso 2021. Más aún después de todo lo que está pasando, la gente se da cuenta, Washington, la gente no se come el cuento. La gente se da cuenta, va a su refrigerador, va a su alacena y se da cuenta que antes con la Revolución Ciudadana quizás esa alacena o ese refrigerador estaba lleno. Hoy con todo lo que ha hecho este gobierno, ese refrigerador y esa alacena está vacío. Entonces la gente no come el cuento, la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer en el 21 para recuperar la senda progresista de lo que significó un proceso transformador, revolucionario como fue la Revolución Ciudadana. Y bueno, yo quiero insistirle en esto. ¿En qué se basa el Contralor para insistir en esta recomendación? Porque dice por las recomendaciones hechas al CNI que no fueron acogidas, pero insiste que se acojan esas recomendaciones. ¿En qué se basa legalmente? Porque ya sé que políticamente sabemos de lo que se trata, pero ¿en qué se basa legalmente el señor? Supuestamente, él hace una auditoría de las firmas que se recogieron para fundar o para crear el movimiento, el partido, Compromiso Social. Y él hace una auditoría de las firmas cuando yo creo que eso le compete claramente a otra función del Estado, que es el Consejo Nacional Electoral. Y en función de esa auditoría emite unas recomendaciones. Esas recomendaciones ya llegaron al CNE. Hubo una discusión, entiendo, en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Parece que acogieron alguna recomendación que daba ahí,
y incluso ya se dio por descartado. Ese tema ya fue tratado, fue revisado y fue dado el trámite correspondiente. No puede ahora venir a insistir a otro órgano, a otra función del Estado, con un proceso que ya ha tenido el conocimiento del Pleno del CNE, han actuado, han resuelto y no tiene ningún otro asidero lo que está planteando. Ahora, pero recuerde usted, Juan Cristóbal, que todo se mueve por presiones políticas. Y a la señora Tamaín están ahora nuevamente investigando por un supuesto amarre con un determinado legislador que hoy está metido preso inclusive. Y claro, él al parecer le salvó de un juicio, pero esa investigación ahora ya está nuevamente en la Asamblea y le van a querer destituir a la señora presidenta Diana Tamaín. Y ella puede decir, bueno, revisemos nuevamente, piensa mal y acertarás, Juan Cristóbal, revisemos nuevamente lo que dijo la Contraloría y a lo mejor acepta. Ahora sí las recomendaciones. No quiero decir a la señora, no quiero acusar de nada a la señora Diana Tamaín, pero aquí las presiones políticas son tremendas. ¿Quién nos comenta? Y, la reflexión que hace Washington es totalmente correcta. O sea, venimos de un proceso en el cual este gobierno se ha encargado de actuar como la mafia, digámoslo así. No sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, la película de Al Pacino que se llamaba El Padrino. Uh-huh. Resulta que el padrino se encargaba de repartir el control del contrabando en todos los espacios, en todas las aristas que tenía control este sujeto. Y resulta que él mismo, una vez que les repartía, les asignaba sus zonas o su reparto, él mismo se encargaba luego de, a través de ese propio reparto, tenerlo contra las cuerdas. Es decir, empezaba a revisar sus corruptelas y en función de esas corruptelas les tenía chantajeados, amenazados. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador, no solo con el tema del Consejo Nacional Electoral. Hemos regresado al país del reparto, del reparto de la regalada gana, que recuerdo que se daba en las épocas de los 90 y en todos los ámbitos, Washington. Lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral no es menor porque lo que utiliza este gobierno es el poder para seducir o someter. Seducir con puestos, con cargos, con el control como tienen en la Asamblea Nacional, entregándoles a su esposa la gobernación, a sus hijos mandándoles al exterior, a las embajadas, dándoles el control de los hospitales. Antes lo que eran las aduanas en el gobierno de Bucaram, hoy se han convertido en los hospitales. Pero es el mismo. A la propia familia Bucaram le tocó también su parte. Entonces este gobierno se ha encargado de repartir la torta del poder y a los que no se han dejado seducir, los someten. Entonces, hay algunos procesos que se llevan adelante contra autoridades, contra exautoridades, a través de Contraloría, de la propia Contraloría, tratando de someter a sus retractores políticos. Entonces, a ese juego nos han llevado durante estos últimos 3 años. Este es el gobierno de la mafia, efectivamente. Yo no tengo otra palabra. Este es el gobierno de la mafia, Washington. Y lo que sucede en el CNE, y con esto quizás termino el tema del CNE, a mí me parece que en estricto sentido democrático, que es la palabra que profesan algunos actores y sectores políticos, en estricto sentido democrático, nosotros en buena lid deberíamos, si es que tanto creen que la Revolución Ciudadana está desgastada, no tiene legitimidad y todo lo que han hecho durante estos últimos 3 años, pero que sea el soberano, el pueblo ecuatoriano el que decida, no a través de triquiñuelas como los están utilizando al Contralor, como están utilizando algunas otras órganos del Estado, como la misma y la propia función judicial, que tiene todavía un proceso en contra de nuestro líder, Rafael Correa Delgado, para impedirlo que pueda participar en el proceso electoral. Entonces son las triquiñuelas de votar, de eliminar el partido, si no se elimina el partido, eliminar al adversario, que no se presente, tener una sentencia ejecutoriada quizás, por eso están pensando en ampliar los plazos. Entonces yo les digo un mensaje muy claro a Washington. Quieren y creen que en el estricto sentido democrático, las acciones políticas las marcan los ciudadanos, los electores. No se puede, a través de este tipo de acciones mañosas, tratar de impedir que los retractores o los detractores políticos puedan participar en un proceso electoral. Correcto. Y usted cuando hablaba de la mafia y todo eso, me hacía acuerdo justamente del otro tema,
del que vamos a conversar el día de hoy, porque justamente este tipo de presiones se produjeron en el momento de la primera votación en la Asamblea Nacional cuando se analizaba esta famosa ley humanitaria. Ahí es cuando le cogen al asesor de Salcedo con $1,000,000 y pico en una casa determinada. Bueno, ese señor está fuera del país ahorita, pero con ese tipo de presiones también obligaron o sometieron a varios legisladores para que voten por esta ley que finalmente fue aprobada el día de ayer, allanándose al veto de algunos artículos propuestos por el Ejecutivo. ¿Cómo mismo quedó la ley y en qué beneficia, si es que en algo beneficia a los ecuatorianos asambleístas? A ver, Washington, efectivamente eso pasó. Hay que tener la memoria muy fresca, digamos, porque a veces pensamos que son coincidencias y en política yo respeto mucho algunas coincidencias que podamos tener, pero la mayoría no son casuales, digámoslo así. Tanto es así que justo en la semana que se tenían que votar dos leyes importantes en la Asamblea Nacional, empiezan a hacer una serie de allanamientos, sorpresivamente. Allanamientos en Manabí y allanamientos en los ríos, ojo. Entonces, esos allanamientos lo único que hacen es cercar a aquellos legisladores que tenían entregados bajo el reparto de este gobierno a su cargo los hospitales, a su cargo el control de algunas instancias en el Ejecutivo, en sus provincias, y les ponen alerta con la clara intención de someterles. Este gobierno, si no se deja seducir, hay que someterle. Esa es la consigna que tienen algunos actores políticos. Y bajo esa consigna, lo que lograron es aprobar con las justas el informe para segundo debate de la ley humanitaria y las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Resulta que el día de ayer, asimismo con las justas, lograron tener los votos, creo que 71 votos, 70 votos me parece con las justas para poder pasar los allanamientos al texto que estaban planteados y las ratificaciones de la Asamblea Nacional con respecto al texto aprobado por la Asamblea Nacional. Y ahí quizás nuestra votación, en el caso de los allanamientos, evidentemente era contraria a lo que estaba planteado por el presidente Moreno, porque creemos que esta no es una ley que favorece a las grandes mayorías. La ley humanitaria es humanitaria para la banca, Washington, y para los grandes sectores empresariales, no así para la clase trabajadora del país. Nos tocó votar a favor de las ratificaciones porque, digamos así, eran menos malas. Eran menos malas en un escenario en el cual se planteaba una interpretación del artículo 169 que conforme lo mandó el presidente Moreno era terrible para los trabajadores. Conforme lo aprobó con la Asamblea era menos malo, digámoslo así, pero igual es malo, porque lo que le da es la pauta para poder terminar los contratos, dar por terminados los contratos, y evidentemente eso tiene una injerencia directa en las liquidaciones, digámoslo así. Entonces es menos malo. Nos tocó votar a favor de lo menos malo. Pero yo le voy a dar dos pautas de cómo está esta ley, para tener una idea de hacia dónde están enfocados los intereses. Hay dos elementos que me llaman la atención. El primero es beneficio directo a la banca. ¿Por qué? Porque del 50% de los intereses que nosotros paguemos, que Washington paga de su crédito, que yo pago de mi crédito, o de los créditos que vengan más adelante, sobre todo en la famosa reactivación productiva, el 50% de los intereses que pagamos nosotros constituyen un crédito fiscal para que la banca no pague impuestos en los próximos años, en el año 2021, 2022, 2023. Es decir, cuando Moreno ya no esté, les dejó haciendo el favorcito para que la banca ya no pague impuestos. ¿Por qué? Porque el 50% de los intereses que nos cobra la banca va a ser deducible de esos impuestos en los próximos años. ¿A quién favorecieron? A la banca. ¿Quiénes votaron a favor de esa ley? Nada más y nada menos que el partido Creo, cuyo líder es un banquero de Guayaquil. Y es evidente que esa es una nueva forma de corrupción legalizada, llamémoslo así. Yo no utilizo a mis asambleístas para aprobar una ley que me beneficie a mí en el futuro. Eso se llama corrupción, es de vergüenza. Son asambleístas de vergüenza los que acaban de aprobar esa ley. Y lo otro tiene que ver con la remisión de la remisión. Resulta que en el año 2018 se lleva adelante una remisión que benefició a
a 400 empresas en el Ecuador con el 90% de la remisión que se dio. 1.700 millones de dólares les perdonaron en multas, en recargos, en intereses. Y resulta que si es que se atrasaron en los meses de febrero, de marzo o de abril, que seguramente algunas empresas se atrasaron en los pagos porque estaban pagando en cuotas, tenían que pagar toda la deuda. Y para perdonarles nuevamente, lo que hicieron es tener una condonación de la condonación. Les perdonaron y les dijeron, no se preocupe, pague nomás, le vamos a perdonar si usted se atrasó en febrero, en marzo, en abril, en medio de la pandemia o en mayo. No se preocupe, aquí le perdonamos. Yo les pregunto, ¿a los ciudadanos acaso nos han perdonado medio centavo de dólar en la banca? ¿Acaso nos han perdonado o nos han reducido por lo menos un punto en el interés? Absolutamente nada. Entonces, el perdón es para las empresas del perdón que ya les dieron hace mucho tiempo atrás. Esa es la verdad con respecto a la ley económica urgente, la famosa ley humanitaria. Humanitaria para la banca, humanitaria para los grandes capitales. Aquí una puntualización, Juan Cristóbal, porque evidentemente esta ley provoca un trato absolutamente asimétrico. Es decir, los patronos van a poder despedir de todas maneras a sus empleados como ya lo están haciendo. Y la banca, en esta negociación que al parecer podría darse para diferir los pagos hasta agosto, porque así aprobó la Asamblea, igual, si le da la gana, va a aceptar. Si no, le sigue ahí nomás cobrando acumulado y con intereses. Y esto me parece importante aclarar, Juan Cristóbal, porque la ciudadanía está indefensa, no sabe qué hacer ahorita, porque todos los acreedores les están llamando, como han salido los memes ahora en las redes sociales, ¿no? Uno se va a quedar sin mujer, sin empleo, sin salud y encima botado del trabajo, después de la pandemia. Y claro, y endeudado. Y endeudado. Y esa es la pura realidad, Washington. Lo que usted acaba de decir, lo que pasa en el día a día de los ciudadanos es sumamente complejo. Tremendo. Muchos amigos. ¿Cómo queda ese tema de la banca, del financiamiento o del pago de deudas de los ciudadanos? Se plantea la posibilidad de tener acceso a créditos preferenciales, pero en términos, toda la normativa que se aprobó está redactada en términos generales. Es decir, no se concreta en decirnos hay una condonación del 10, 20, 5, el 1% de los intereses. No hay nada de eso. Cuando se plantea hay un diferimiento, sí, hay que revisar a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el diferimiento de las deudas. Ya, está bien, pero ese diferimiento, déjenme decirle que es con intereses. Pues. Lo que no van a cobrar quizás es el interés de mora, pero igual le van a seguir cobrando intereses. Es decir, usted no pagó la cuota de febrero, de marzo, de abril, pero eso no quiere decir que le han perdonado los intereses de febrero, de marzo, de abril. Esos le van a recargar y seguramente le van a prorratear en toda la operación, en lo que resta de la operación financiera. Entonces aquí, evidentemente, no se perdona un solo centavo. La banca no perdona un solo centavo, por el contrario. Ellos aprueban una ley para favorecerse ellos mismos que el 50% de los intereses que pagamos nosotros, los usuarios del sistema financiero, constituyan un crédito fiscal para la banca, porque supuestamente le da la posibilidad de que el banco pueda entregar mayores recursos o mayor financiamiento, lo cual lo importante sería Washington, que, por ejemplo, se hubiese acogido a lo que nosotros planteábamos. Nosotros planteábamos la posibilidad de la revisión de las tasas de interés a la baja. O sea, porque si dejamos solo la revisión de las tasas de interés, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera lo que puede es coger y subir las tasas. Y dice, ya revisé, cumplí la ley. Y así más o menos está el texto de la ley. La otra cosa que nosotros planteamos es reducción de los intereses a la baja. Y ojalá hubiésemos podido tener tasas de un dígito, es decir, hasta el 9%, el 9.9%. Pero resulta que hoy las tasas de interés que se cobran en el Ecuador son casi de usura. En dólares son casi de usura. Para el más pequeño, los créditos pueden llegar hasta el 25, 27, 28% en el microcrédito. Y para los grandes, evidentemente, los grandes sectores empresariales llega al 7, 8, 9%. Entonces hay una diferencia abismal. E inclusive ese 7, 8% ya es alto para operaciones en dólares. Y la consigna con el Fondo Monetario Internacional incluso es ir más allá a Washington, y eso les alerto. Lo que quieren es liberalizar las tasas de interés, es decir,
No sé si ustedes se acuerdan de unos bancos que había en la década de los 90, Unibanco, Banco Centromundo, eran usura pura y dura. Tenían tasas de interés del 60, 70, 80%. Eso es lo que quieren nuevamente. Quieren el negocio jugoso de quitar los techos a las tasas de interés para que la banca pueda tener, en función de los segmentos de crédito al cual atiende, tasas de interés del 25, 30, 40% seguramente. Mientras más sea el riesgo, esa va a ser la justificación. Mientras más sea el riesgo, más alta es la tasa de interés. Entonces aquí es evidente que quienes gobiernan este país son los banqueros, son los grupos de poder, son los banqueros, y el que está sentado en Carondelet no es nada más que un arlequín de esos sectores económicos que son los que realmente nos gobiernan. Ahora, aprobada la ley ya está. Entra en vigencia de manera inmediata una vez que se publique en el registro oficial, ¿no, Juan Cristóbal? Sí, una vez que se remita al registro oficial, entra en vigencia y será de aplicación inmediata, ¿no? Y obligatoria, en este caso de los diferimientos, porque me han preguntado cualquier cantidad de gente eso, porque hay algo también que hace relación al tema de los arriendos, los alquileres, las pensiones, que también sería bueno que se le explique a la ciudadanía, porque tengo lleno acá la red social preguntándome esto y dije que hoy iba a consultar. Con todo gusto, sí. Hay algunos temas que de alguna u otra forma pueden verse positivos, pero en términos globales, esta ley es perjudicial al trabajador, precariza laboralmente, el trabajador va a tener menos ingresos en sus bolsillos porque le pueden reducir hasta el 50% de la jornada laboral y por lo tanto tendría una remuneración menor, de cerca del 50%. Entonces es perjudicial. La gente tiene menos plata en su bolsillo, afecta la capacidad de consumo, cae la demanda, cae la producción, cae el empleo. Entonces nos han metido en una dinámica terrible. En los temas positivos, digámoslo así, quizás salvar el tema de las pensiones. Se plantea una reducción en las pensiones de los centros educativos privados, que es importante, vale destacarlo. Se plantea también que no se van a subir por un año los costos de los servicios financieros, de los servicios básicos, que me parece que también es positivo, no es mayor, pero de alguna u otra forma da cierta estabilidad. Yo no creo que tampoco había condiciones para poder subir los costos de los servicios financieros, o sea, tampoco no es la gran panacea. Quizás eso, ¿no? O sea, no veo términos mayormente positivos con respecto a las líneas de crédito. Bueno, con respecto a los diferimientos de las deudas, se da la posibilidad para poder diferir los pagos, pero eso es lo que yo les acabo de comentar. Sí, yo puedo dejar de pagar 6 meses, pero eso no significa que me van a dejar de cobrar interés durante esos 6 meses. Seguramente ese interés de esos 6 meses me van a prorratear en el resto de la deuda. Claro, la facilidad es que no pago durante esos 6 meses, pero igual me voy a tocar pagar más por la operación en términos globales, en términos monetarios. Si antes tenía que pagar un crédito de 100,000 con intereses y todo 130,000, seguramente ya con estos 6 meses de refinanciamiento nos va a tocar pagar 135,000 de un crédito de 100,000, es decir, $5,000 más. Pongo un ejemplo, nada más, no tengo a la mano los datos, pero no es que nos están regalando, como sí se está regalando en esta ley, el crédito fiscal para la banca, como sí se está regalando para las grandes empresas, nuevamente la remisión o el perdón de las deudas que si es que se trazaron en los meses de marzo, abril, mayo. Es decir, al común de los ciudadanos no nos dejan de perdonar medio centavo de dólar, ni con la banca, ni con los servicios básicos, ni absolutamente nada. Pero sí hay perdón para la banca, sí hay beneficios directos para la banca, sí hay beneficios directos para los grandes sectores empresariales. Correcto. Le agradezco, Juan Cristóbal, el tiempo se nos ha agotado y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Washington. Un abrazo fraterno. Cuídense mucho. Antes teníamos un Estado que nos cuidaba. Hoy nos toca cuidarnos a nosotros mismos, a los ciudadanos. Cuídense mucho. La situación es bastante compleja. Un abrazo fraterno y gracias a ustedes por el espacio. Punto Noticias, conectando a la gente.